Y el título para esta tarde es Sorprendidos por la Resurrección. Entonces vamos a orar. Quisiera que usted me acompañen por favor en oración. Padre, gracias te damos, Señor, por la bendición de poder estar reunidos, Dios. Oramos, Señor, por los que están online, para que tú también nos bendigas a todos. Que tu palabra, Señor, penetre en nuestro corazón. Señor, transfórmanos. No permita que seamos oidores olvidadísimos, sino que llevemos a la práctica tu palabra, dando la fe que necesitamos para creer, danos el entendimiento para entender, Señor, y danos el poder para vivir en tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, el Señor. Amén. Vamos a leer el texto, por favor, que está en Lucas capítulo 24, del 1 al 8. Y dice, pero el primer día de la semana, al rayar el alba, las mujeres vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado. Y encontraron que la piedra había sido removida del sepulcro. Y cuando entraron, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y aconteció que estando ellas perplejas por esto, de pronto se pusieron junto a ellas dos varones en vestiduras resplandecientes. Y estando ellas aterrorizadas e inclinados sus rostros a tierra, ellos le dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos cómo os habló cuando estaba aún en Galilea, diciendo que el Hijo del Hombre debía ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, y al tercer día resucitar. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Entonces no son los discípulos los que están llegando aquí a la tumba, sino son las mujeres, las que muy temprano, y dice el primer día de la semana. En la cultura judía, el primer día de la semana era el domingo. Y la pregunta es, ¿por qué ellas el domingo están llegando a la tumba? Porque el Señor Jesús fue crucificado el día viernes, pero los discípulos no tuvieron acceso al cuerpo de Jesús. Ellos estaban lejos mirando, y fue José de Arimatea y Nicodemo los que, por su influencia, ellos tuvieron acceso al cuerpo de Jesús, pidiéndole a Pilatos que por favor les diera a ellos la oportunidad de poder bajar el cuerpo del Señor y darle una digna sepultura. Ahora, ellas están aquí un poco llegando, pero los discípulos en general, ellos estaban asustados, estaban muertos de miedo. Las mujeres fueron y pudieron identificar el lugar donde el Señor Jesús había sido enterrado. Y la pregunta es, ¿por qué fueron y identificaron el lugar fácilmente? Porque este lugar o esta tumba era de un hombre rico. Y un hombre rico, pues siempre busca los lugares más prominentes, más seguros y de fácil acceso. Así es que encontrar la tumba de Jesús era muy fácil. Por eso es que las mujeres pudieron llegar. Pero ¿para qué fueron las mujeres? Era costumbre de los judíos de poder ungir el cuerpo. Ellos no embalsamaban los cuerpos. ¿Y qué es embalsamar? Embalsamar es abrir y meter hierbas para que, tipo así como momificar, ¿no? Ellos no, ellos ungían. ¿Y qué significaba que ungían? Ponían aromas, ponían ciertas sustancias para que el cuerpo no se deteriorara fácilmente, sino que perdurara. Y los aromas era para que no huela mal. Entonces, ellas no habían tenido esa oportunidad porque el Señor Jesús había sido crucificado el día viernes, más o menos a las 3 de la tarde, Él murió, y los rabinos o los líderes judíos, fariseos, querían que el cuerpo sea bajado rápidamente para que no exista nada y ellos puedan recibir más o menos el Shabbat que empezaba a las 6 de la tarde. Entonces, fue ahí donde José de Arimatea y Nicodemo pidieron el cuerpo de Jesús. Y si tú lees Juan capítulo 19, ¿vale? Del 39 al 40, ahí te vas a dar cuenta que ellos envolvieron al Señor, le pusieron mirra y aromas como aloe para que el cuerpo de Jesús pues no se deteriorara fácilmente. Y esto tiene que ver
eh, porque en Isaías capítulo 53, versículo 9, señalaba que él iba a ser enterrado entre los ricos. Entonces, no solamente había una profecía de antemano, sino que el Señor Jesús tuvo un entierro digno de todo un rey. ¿Por qué? Porque el lino que le pusieron era un lino fino. Por eso que después vamos a ver que cuando, o en otro pasaje, dice que cuando fueron, no vieron el cuerpo, pero sí el lino que había cubierto al Señor Jesús. Pero si alguien hubiera robado el cuerpo, lo primero que hubieran llevado hubiera sido ese lino, que era de alto costo, pero no lo hicieron. Entonces es un poco, llama la atención, y las mujeres sin saber que el cuerpo del Señor Jesús había sido ungido, puesto los aromas, ellas intentaron ir para ponerles. Pero habían dos problemas que ellas tenían que enfrentar. El primer problema era el de la piedra. Había una piedra que habían puesto en la entrada, que más o menos el peso de la piedra superaba fácilmente la tonelada. Así es que ellas, con sus fuerzas, era imposible movilizar esa piedra. Además, había una guardia romana que estaba custodiando la entrada del sepulcro, porque como el Señor Jesús había dicho que él iba a resucitar, entonces los líderes judíos dijeron, no vaya a ser que sus discípulos roben el cuerpo y después vengan con el cuento de que ha resucitado el Señor. Entonces ellos mandaron y pusieron a la guardia romana, que más o menos constaba de 4 soldados, y esta guardia se renovaba cada 4 horas. Entonces era casi imposible y por lo menos ellos tenían que estar ahí mínimo 3 días, porque como habían escuchado que el tercer día iba a resucitar, entonces la guardia tenía que estar por lo menos 3 días ahí custodiando el cuerpo. Ahora, obviamente, las mujeres en su emoción, en su deseo de querer, pues, ungir el cuerpo del Señor, quién sabe, ellas no midieron a qué se iban a enfrentar. Pero de todas maneras, ellas fueron muy temprano, a primera hora del día, después que pasó el Shabbat, ellas fueron a intentar de honrar el cuerpo del Señor. Pero para su sorpresa, ellas se dieron cuenta que la piedra estaba removida. Pero no solamente eso, sino que ellas entraron y obviamente no pudieron ver el cuerpo del Señor. En otro pasaje de la Biblia dice que ellas empezaron a llorar y dijeron que el cuerpo del Señor había sido robado. Entonces aquí vemos nosotros que aparecen los ángeles, pero antes de eso nosotros necesitaríamos entender un poco qué pasó realmente. Si bien es cierto, los ángeles dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Él no está aquí, ha resucitado. Ahora, ¿por qué tienen que intervenir los ángeles? Porque este hecho de la resurrección era un hecho insólito. O sea, ningún ser humano sabía realmente que Jesús había resucitado. Entonces, ¿quién va a comunicar a las mujeres que Jesús ha resucitado? Nosotros podemos suponer y decir, sí, si Jesús hubiera aparecido, él les hubiera dicho. Pero de todas maneras, Jesús, ¿a quién se hubiera aparecido? ¿A las mujeres? Le hubiera dicho, sí, mira, ya acá estoy yo, como lo va a hacer después. Pero es importante la intervención de los ángeles para anunciar que el Señor había resucitado. Es como cuando nació el Señor Jesús, los ángeles se aparecieron en los cielos y le anunciaron a los pastores de Belén y le dijeron, ha nacido el rey. Entonces la intervención de los ángeles, aquí vemos por segunda vez el anuncio, en este caso, de que Jesús había resucitado. Pero la resurrección, y es un poco en donde me quiero enfocar, es que la resurrección como tal era difícil de poder entenderla y también poder asumirla, la resurrección. ¿Y por qué era difícil de entender la resurrección? Porque la resurrección, tal como el Señor nos enseña, es que es el mismo cuerpo que se va a levantar de los muertos y va a volver a la vida. Entonces, ese evento, o mejor dicho, ese tipo de resurrección no existía. Nadie
podía imaginarse que eso podría pasar. Aunque habían visto de que el Señor Jesús había resucitado a Lázaro. Sí, lo había resucitado, pero ¿quién resucitó a Lázaro? El Señor Jesús. Ahora el Señor Jesús está muerto. ¿Quién va a resucitar al Señor Jesús si está muerto? Entonces, ahí viene la primera interrogante. ¿Cuál es? ¿Realmente se va a dar la resurrección? Los líderes judíos, indudablemente, ellos no creían en la resurrección, pero sí, de alguna forma, ellos prevenían a las palabras del Señor Jesús. Los discípulos tampoco creían en la resurrección, aunque el Señor Jesús les había dicho muchas veces acerca de la resurrección, pero ellos no lo creyeron. Asumieron en muchas veces, sí, ya entiendo, Señor. Sí, ya creemos, Señor. Pero realmente concebir la resurrección como tal, que una persona que muere nuevamente se levanta a la vida con el mismo cuerpo, esa es otra cosa. Entonces aquí la concepción de este tipo de resurrección no había sido concebido ni por los judíos ni por ninguna cultura existente hasta ese momento. Los judíos estaban divididos. Ellos creían, un grupo creían, de que había vida después de la muerte, pero no lograban ellos un poco identificar cómo sería esa vida. Es como decir, sí, hay vida en el más allá, pero hasta ahí llegas, ¿no? Pero no sabes realmente qué cosa hay, ni cómo es. Pero había otro sector de los judíos que ellos decían, no, vida después de esta no existe. Acá es todo. Acá es el cielo, acá es el infierno, acá es todo, por decir así, ¿no? Porque los conceptos del reino de los cielos y de infierno es el Señor Jesús quien va a traerlos. Pero antes no existía eso. Hay vida, algunos creían que sí, otros decían que no, acá era todo. Pero las culturas de alrededor, por ejemplo, los persas, la cultura persa era una de las culturas más antiguas que tienen registros históricos de sus creencias y todo eso. Ellos de alguna forma creían que existía vida después de esta, pero no lo llegaban a aclarar. A lo mucho decían había 3 niveles de vida. Uno para los dioses, otro para los principales, reyes y todo eso, y otro para el pueblo, ¿no? 3 niveles de cielo, por decir así. Pero no más, pero no se aclaraba, no había detalles. No decía, pero esto va a ser así, va a ser así. No, no había ningún detalle. Entonces, pensar en la resurrección de este tipo donde los muertos se levantan con el mismo cuerpo era impensable. Los chinos, los asiáticos, ¿vale? Ellos de alguna forma también tienen diferentes creencias. Algunos creían en la reencarnación. ¿Qué consiste? De que es cierto, el alma, pues, o el espíritu de la persona, al morir, eh, dependiendo de lo que ha hecho, si es que ha hecho cosas buenas, pues vuelve a la vida y se reencarna en un ser superior. Pero si ha hecho lo malo, tiene que una especie de purgar sus maldades en un pequeño infierno y de ahí volvía, pero se reencarnaba en un ser inferior. Pero había otro grupo dentro de la cultura asiática que ellos no creían en eso. Ellos decían, aquí es todo. Aquí es el cielo, el infierno, aquí es todo. Pero también había otra creencia dentro de la cultura asiática donde decían que el bien y el mal solamente estaba en la mente de las personas. O sea, eso de que hay un cielo y que un posible infierno, aunque todavía no, esa idea de infierno en la cultura asiática no estaba de una forma definida, pero decían solamente está en la mente del ser humano. Cuando nosotros vemos la cultura helénica, la cultura de los griegos y de los romanos, ellos van a creer en que hay vida después de esta. Ellos van a creer, pero de igual manera no la pueden detallar. Solamente habían creencias de que sí. Algunos decían sí, hay vida después de esta, y otros decían no, no hay vida después de esta. Así que el tema de la resurrección es un tema totalmente novedoso. Jesús lo había enseñado varias veces, sus discípulos no lo creían,
y mucho menos pensar que el cuerpo que tenemos se va a levantar nuevamente. Pero el cristianismo, en las enseñanzas de Jesús, dice que la resurrección es que tu cuerpo, el que tienes, cuando mueras, se va a levantar, pero ya no habrá ni dolor ni enfermedad, ya no, y viviremos así eternamente. O sea, tampoco habrá envejecimiento, ya no. Y también los casados, por si acaso la Biblia dice eso, ¿ah? Ya no tendremos necesidad de estar casados ya. ¿Por qué? Porque la felicidad será tan plena que ya no necesitaremos. ¿Cómo será? Pues ahí posiblemente, ¿no? Todos hermanitos, muy bonitos todos. Obviamente tendremos conciencia, ¿no? Sabremos quién ha sido nuestra esposa, nuestro cónyuge, nuestros hijos, todo eso, porque la personalidad no, no se borra, pero tenemos más detalles, cómo será la vida después de esta. Pero el tema en punto, ¿cuál es? La concepción de una resurrección hasta ese momento era inimaginable. ¿Entiendes tú? Inimaginable. O sea, no era posible imaginarse que los muertos iban a resucitar nuevamente con el cuerpo. Posiblemente algunos creían, ¿no? Que volvían los espíritus del más allá, venían aquí, ¿no? Pero eran espíritus, pero no eran cuerpos. Entonces la enseñanza de que el cuerpo vuelve, el Señor Jesús aquí nos lo va a mostrar. Ahora, cuando nosotros empezamos a intentar a ver acerca de por qué mueren las personas, que es lo que el Señor va a tratar de mostrarnos, que Él ha vencido la muerte. Pero para entender lo que significa que Jesús venció la muerte, necesitamos entender, en primer lugar, qué es la muerte y por qué es la muerte. Entonces, la muerte, como ya hemos dicho varias veces, es la separación. En este caso, pues la muerte espiritual, la separación de la comunión con Dios. La muerte terrenal es la separación del cuerpo con el alma. Entonces, la muerte en sí es una separación. Pero hay tres clases de muerte. ¿Cuál es? La primera es la muerte espiritual. Perdemos la comunión con Dios. O sea, nos sentimos lejos de Dios. Nos sentimos huérfanos de Dios. Hay gente que cree en Dios, pero no lo siente cerca a Dios. Lo siente lejos. Entonces, esa es la muerte espiritual. No tenemos comunión con Dios. Creemos que existe Dios, pero no hay comunión. La muerte terrenal, que es el segundo tipo de muerte, clase de muerte, es la muerte que todos conocemos. Un día vamos a morir, nuestro cuerpo, pues, deja de respirar y el alma sale y nuestro cuerpo es quemado o metido a un nicho y ahí, pues, hasta que se deteriore totalmente, pero nuestra alma continúa existiendo en espíritu, pero todavía continúa existiendo. Y esa es la muerte terrenal. Pero hay una tercera clase de muerte que es la muerte eterna. ¿Y qué es ese tipo de muerte? Es cuando el Señor venga a las personas que han hecho lo malo, ahí tendrán que pagar sus pecados por toda la eternidad. Entonces, esa es la muerte eterna. Ahora, cuando Jesús viene y Él se levanta de los muertos, no es que solamente se levanta, sino Él tiene la victoria sobre la muerte. Y cuando hablamos que Él tiene la victoria sobre la muerte, Él va a demostrar que tiene la victoria sobre estas tres clases de muerte. La primera, vamos a ver cómo es que Él nos da la victoria espiritual, la victoria sobre la muerte espiritual. Hemos dicho que la muerte espiritual es que estamos separados de Dios. Cuando el Señor Jesús viene y nosotros llegamos a creer en Él, en que Él murió en la cruz por nuestros pecados, entonces esa separación que teníamos con Dios, es quitada. Y de alguna forma Dios nos une a Él por medio de su Espíritu. O sea, Dios envía su Espíritu para que more en nosotros, pero no solamente es que viene el Espíritu y viene a morar en nosotros,
O sea, no solamente es el Espíritu de Dios quien nos convence de pecado, de justicia y de juicio, sino que se desarrolla una comunión con el Padre Celestial. Empezamos a tener una convicción plena de que Dios es nuestro Padre, de que nosotros somos sus hijos y que Él anhela que nos presentemos cada día delante de Él para que nosotros hablemos con Él y Él con nosotros. Y eso es novedoso, por eso ahí está la oración del Padre Nuestro. Cuando oréis, oréis así. Y si ustedes analizan, es una oración diaria que las personas pueden tener con Dios. Pero hay otro pasaje donde vemos que hay una mujer que continuamente se presenta delante de Dios. Y la idea de ese pasaje es que nosotros podemos presentarnos más de una vez delante de Dios y Dios va a escuchar y Dios va a responder. Entonces, esa cercanía que llegamos a tener con Dios es una cercanía espiritual. Ya no estamos muertos espiritualmente, sino ahora tenemos vida espiritual, tenemos comunión con Dios. Pero el Señor va a vencer también a la muerte terrenal. O sea, el cuerpo nuestro que ha sido enterrado o que ha sido quemado y que posiblemente, pues alguno dice, ya nunca más te voy a volver a ver, el Señor, ¿qué va a hacer? El Señor nos va a levantar nuevamente de la muerte. Así nosotros hayamos sido incinerados, o sea, quemados, nuestro cuerpo haya sido destruido, cuando el Señor venga, va a hacer que nuestros cuerpos nuevamente vuelvan a la vida. Y nosotros viviremos con este cuerpo, con este rostro, pero obviamente ya no deteriorado por el pecado, sino eternamente, donde ya no tendremos dolor, ya no tendremos angustias y ya no tendremos enfermedades. No habrá más llanto ni más dolor, dice la Escritura. Y esa es la promesa del Señor. ¿Cuál es? Que un día nosotros vamos a resucitar. ¿Cómo? Con nuestros cuerpos. Así como es Juan, así va a resucitar. Ahora, si Juan muere ahora, pues resucitará así. Si muere de más años, pues así, más viejito, pero fuerte. Esa es la diferencia. Porque ya no habrá dolor, ya no habrá llanto, ya no habrá angustia. Porque uno dice, ¿no? O sea que si yo muero viejito, o sea que voy a resucitar como viejito. La diferencia es que no tendremos dolor. Nosotros ya lo que pasamos los 50 años, ya empezamos a tener dolores, ¿no? Ya nos duele la rodilla, nos duele la cabeza, ya empezamos a angustiarnos, a veces pensamos que nos vamos a ahogar. Los jóvenes, los menos de 40, están felices, ¿ah? Pero los que pasamos los 50 ya no. Pero cuando el Señor nos resucite, ya no vamos a tener ese tipo de problemas, porque Él ha prometido. Así como, así como yo resucito, así también ustedes van a resucitar. Por eso dice que Él es la primicia, Él es el primero en la resurrección. Y todos los que en Él creyeron van a resucitar. Pero los que no han creído, no tienen ni vida espiritual, siguen muertos espiritualmente, siguen sintiéndose lejos de Dios, siguen sintiéndose que como que Dios no escucha sus oraciones, siguen sintiéndose como que no tienen comunión con Dios, pero también no tienen, ¿qué cosa? La seguridad de que un día van a resucitar. Saben, si son conscientes de que la vida continúa, pero no tienen la seguridad de que un día van a resucitar. Y se resucitarán, entonces se van a encontrar con este tercera clase de muerte, la muerte eterna. Pero Jesús no solamente vence a la muerte espiritual, no solamente vence a la muerte terrenal, sino que también Él vence a la muerte eterna. ¿Por qué? Porque Él ha prometido y ha dicho que todo aquel que en Él cree ya no es condenado. O sea, todo aquel que en Él cree ya no es condenado. O sea, vivirá con el Señor eternamente. Si tú has creído y yo he creído, vamos a vivir con el Señor eternamente. Pero acá hay un gran problema. ¿Cuál es? ¿Se acuerdan que las mujeres volvieron a donde estaban los discípulos? ¿Y qué dijeron las mujeres cuando llegaron? El Señor ha resucitado.
¿Y ellos qué dijeron? ¿Qué opinaron sobre las mujeres? Ellos dijeron que las mujeres estaban fuera de sí, estaban sin sentido, estaban hablando cosas absurdas. Y obviamente aquí un poco vemos que la Biblia, por si acaso, la Biblia no enseña el machismo. Hay gente que ha dicho, no, la Biblia enseña el machismo y la Biblia es machista. No, no, no. La Biblia está describiendo la conducta, en este caso machista, sí, que tenían las culturas, pero no aprueba el machismo. Obviamente los hombres consideraban a las mujeres, personas de segunda categoría, pero no solamente los judíos, sino todas las culturas antiguas. Pero aquí el Señor va a honrar a la mujer. ¿Por qué razón? Porque ¿quiénes recibieron la primera noticia de la resurrección? Fueron las mujeres. Ellos tuvieron las primicias, la gran noticia, el Señor ha resucitado. Y fueron. Pero los discípulos obviamente no creyeron. Y no creyeron porque una mujer les haya dicho, no, sino que ellos no creían, en su corazón no creían. Por eso estaban muertos de miedo, por eso estaban escondidos, por eso no eran capaces de anunciar de que creían en Jesús, de que eran discípulos de Jesús. No tenían esa fortaleza. ¿Por qué? Porque no creían. Cuando nosotros no creemos en Jesús, ¿sabes qué cosa nos invade? El temor, el miedo. Estás ante una situación incierta, no sabes qué va a pasar. ¿Y qué cosa tienes? Tienes preocupación, angustia, tienes temor. La pregunta es, ¿por qué? Porque no creemos. ¿Tú has visto cuando un niño camina con su padre y por ahí ve una amenaza? ¿Qué hace el niño? El niño se coge a su padre. ¿Y qué le dice el padre? Hijo, tranquilo, no te preocupes. Acá está papá. Y el niño que dice, ah, acá está mi papá. Y se relaja y camina. Esa es la fe. Cuando tú crees realmente en Dios y viene la angustia, viene la dificultad. Por eso el Salmo 23 dice, aunque ande en valle de muerte, no temeré. Mira, aunque ande en valle de muerte, no temeré mal alguno. O sea, aunque tú te sientas amenazado, aunque la amenaza sea inmensa, tú vas a vivir confiado. ¿Cómo sabes que vives confiado? Dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré. ¿Por qué? Porque tú me haces vivir confiado. ¿Se dan cuenta que la fe en el Señor es poderosa? Porque te permite descansar. Es cierto, los problemas están ahí, las angustias están ahí, pero tú lo ves diferente. No porque los problemas cambien, sino porque Dios sabes que es mucho más grande que el problema. Eso hace la diferencia. Pero aquí los discípulos están muertos de miedo. ¿Por qué? Porque no creían. Por eso cuando las mujeres vienen, no toman en cuenta, no consideran que esta noticia es auténtica, es verdadera. No, dice las mujeres están sin sentido, están hablando de manera tontamente. Y ellos se van y descubren que realmente el cuerpo del Señor no estaba. El Señor ha resucitado. Y eso hace la diferencia. Ahora, obviamente ellos han escuchado muchísimas veces el mensaje de Jesús. Yo he venido para morir, pero voy a resucitar. Y da muchos ejemplos de la resurrección. Pero ellos aún así no creían. Ahora, este es un evento que ha pasado hace casi 2000 años. Cuidado, hace casi 2000 años. Aún todavía no llegamos a los 2000 años de ese evento. Pero el Señor Jesús, así como nos hablaba o hablaba en ese tiempo de la muerte que iba a tener y de la resurrección, el Señor ahora nos dice que Él va a venir por segunda vez. O sea, nos encontramos como los discípulos en ese momento, pero con respecto a la resurrección. ¿Sí? Entonces, si tú te miras aquí y ves a los discípulos, el próximo evento es la resurrección. Jesús les había dicho de la resurrección, ellos habían escuchado de la resurrección, ellos han dicho, sí, Señor, ya entendemos, sí, Señor, ya creemos. Y Jesús dice,
Eh, no, no han creído. Que sí, Señor, hemos creído. Muy bien. Y cuando llegó la resurrección, ellos fueron sorprendidos, porque realmente no creyeron. Ahora, nosotros estamos en el lugar de los discípulos. El próximo evento es la segunda venida del Señor. El Señor ha dicho, yo voy a venir por segunda vez. En muchos pasajes de la Biblia uno dice, sí, Señor, ya lo sé. Sí, Señor, yo creo. Pero ¿cuál es nuestra realidad? Que muchos de nosotros no creemos en la segunda venida del Señor. Y esa es nuestra realidad. Porque si nosotros creyéramos, entonces nosotros viviríamos sabiendo que el Señor viene por segunda vez. Pero ahí está el problema, que muchos de nosotros no creemos en la segunda venida y vivimos agarrados a este mundo como si aquí fuera todo. Y hay mucha gente en la iglesia que cree eso, así como el grupo de los judíos que creían, no, no, aquí es todo, aquí es todo, aquí es el cielo y aquí es el infierno. Y hay mucha gente en la iglesia que cree eso, pero no. El Señor ha dicho que Él va a venir por segunda vez. O sea, nosotros ya no celebramos solamente que Él ha resucitado, sino que nosotros celebramos la promesa del Señor Jesús que Él ha dicho que Él va a volver, Él va a venir por segunda vez. Ahora, si nosotros tenemos fe, entonces nosotros vamos a vivir con expectativa de que Él viene. Si tenemos fe realmente en eso, nosotros vamos a anunciar al mundo de que Él viene. ¿Los problemas se van a levantar? Sí, se van a levantar. Pero tú vas a tener confianza en el Señor, porque tú sabes en quién has creído. Ahora, lo triste sería, ¿no? Si a pesar de que hemos visto tanta historia, hemos visto que los discípulos han creído, hemos visto que la gente ha ido creyendo, tú y yo hasta ahora no podamos creer. Eso sí sería trágico, porque Dios quiere que tú creas. Dios quiere que ya no vivas tú bajo el temor. Cuando tú ves las noticias, y algunos ya no quieren ver ni noticias ya, porque te ves que hay una amenaza por aquí, otra amenaza por allá, la economía se está deteriorando, las enfermedades están viniendo, las guerras están manifestándose. Y tú dices, ¿y qué futuro hay? Y ahora con el tema de la inteligencia artificial, donde todo el mundo está loco, porque dicen van a desaparecer los trabajos, y ya no va a haber, la gente que antes hacía esto ya no va a haber trabajos para ellos, porque entra la inteligencia artificial, entran los robots y todo eso, y la gente dice, wow, ¿y ahora qué va a ser de mí? Pero si tú confías en el Señor, te vas a dar cuenta que el Señor está por encima de eso. Está por encima de todo eso, está el Señor. Entonces yo quiero terminar con una pregunta. ¿Tienes una fe que supera las circunstancias? ¿Tienes una fe que realmente cree en que Jesús resucitó de los muertos y que viene por segunda vez? Mira, Dios quiere que tú tengas esa fe, por el bien tuyo, por el bien de tu familia, pero tienes que buscar crecer en esa fe. La fe no aparece porque aparece. La fe no aparece porque tú dices, Señor, voy a tener fe y decides tener fe. No, la fe es producto de la relación con Dios. Es como, por ejemplo, ¿no? Cuando tú conoces a alguien, hola, ¿qué tal? Y después hay una segunda vez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ah, ¿vamos a tomar un café? Y se van a tomar un café o comer un helado y empiezas a conocer a la persona, quién sabe te ríes o quién sabe lloras. Y poco a poco tú te das cuenta si la persona es confiable o no es confiable. Y lo vas tratando, hasta que dices, esta persona realmente es una persona que vale la pena tener su amistad. O puedes decir, no, no, esta persona, mira, mejor lejos, lejos mejor. ¿Por qué? Por la relación que has ido teniendo, entonces se va construyendo una amistad.
Se va construyendo una confianza. Así es la fe con Dios. La fe es producto de una relación que uno tiene con Dios. Tú te nutres de la palabra de Dios y tú compartes con Dios tus cargas, tus anhelos, tus penas, tus angustias. Y cuando tú ves que Dios responde a lo que tú le estás diciendo, entonces tu confianza va aumentando. En otras palabras, la fe en el Señor va creciendo. Y eso es la fe. Es producto de una relación con Dios. Pero como es producto de una relación, hay que cultivarla. Y eso tienes que hacerlo cada día, cada día. Entonces de pronto tú vas a creer en que el Señor resucitó. No solamente lo vas a saber, sino lo vas a creer. Pero también tú vas a creer de que el Señor viene. No solo lo vas a saber, sino lo vas a creer. El Señor viene por segunda vez. Pero no solamente lo vas a creer, sino lo vas a anunciar. Y vas a decir, el Señor viene por segunda vez. Y quién sabe, habrá gente que dice, estás loco tú, te has engañado. Es decir, no, el Señor viene por segunda vez. Y habrá gente que escuchará el mensaje que tú le das y creerá. Porque dice, hay un principio, así como tú has creído, la gente te va a creer. Sí, leen la Biblia. Así como tú has creído, la gente te va a creer. Es un principio. Así que mi anhelo es que podamos tener una fe verdadera, una fe auténtica, en el cual creamos. Y no como los discípulos, que decían sí, pero no. Muchas veces nosotros podemos decir sí, pero no. Así que vamos a orar y yo quisiera que ahí tú, donde estás, tú trates de identificar cómo está tu fe. Y según donde tú consideras que está, tú le pidas al Señor, Señor, ayúdame a crecer en fe. Ayúdame, Señor. No quiero yo estancarme, no quiero solamente saber, sino yo realmente quiero creer. ¿Y cómo sabes que crees? Cuando vienen las dificultades, cuando vienen las amenazas. ¿Cómo está tu corazón? Confiado, confiado. Esa es la diferencia. Y yo te digo, mira, ante la dificultad no existe ni título, no existe ni positivismo que lo pueda superar. Ya tengo 54 años y he conocido a gente muy talentosa, de carácter supuestamente muy firme, pero cuando han vendido los problemas, se ha deshecho. Así como un castillo de arena se deshace, así se ha deshecho. Porque los problemas siempre nos superan. Pero cuando estamos con el Señor, es el Señor quien nos da la fortaleza para poder resistir los problemas.